Pues muchas gracias a la familia de Encuentro por invitarme. Muchas gracias, Manuel, por invitarme a esta semana a inaugurar de alguna manera junto con los otros autores el espacio cultural. Gracias a la pequeña comunidad de desconectados, ilustres y amigos que nos hemos reunido para hablar de un libro que surge de una doble inquietud. Creo que va a aparecer como vídeo, que tardará un poco en pasar, voy a ser muy breve, voy a hablar 15-20 minutos, voy a tratarlo. Para dar las claves del libro Me desconecto, luego existo. El libro nace de una doble inquietud. En primer lugar, la inquietud como padre de familia, padre de 3 hijos, 2, una preadolescente que es como en las mujeres es como adolescente, un adolescente ya casi de 15 años y una pequeña que ve lo que hacen sus hermanos mayores y que ya quiere como regalo una pantalla, claro, porque las pantallas están alrededor de todo el mundo, también de los más pequeños de la casa. Y en segundo lugar, como profesor universitario, que en los últimos años, después de desequilibró la balanza, estaba más dedicado al vértigo periodístico de la profesión, pues desde el reposo y el estudio que había dejado aparcado, por llevar las humanidades al mundo de la comunicación, por repensar la comunicación desde otro paradigma distinto al que estamos acostumbrados, pues vi un punto de conexión muy evidente en algo que, como ha dicho Manuel, como ha sugerido, nos afecta a todos, absolutamente a todos. No es una cuestión de los adolescentes, aunque es verdad que yo he venido en el autobús y la mayoría eran jóvenes mirando sus pantallas. Es verdad que empieza a ser en algunos lugares una preocupación de salud pública, un problema de salud pública. En Francia se han prohibido en las escuelas los teléfonos móviles, los dispositivos. En la universidad estamos en ello, en algunas pensando en los claustros, qué hacemos con los dispositivos en el aula. Pero no es un problema de ellos, o solo no es un problema de ellos. Hace 3 meses en un colegio de Madrid, pues un poco de circular el libro, me decía una señora al final de la conferencia en un AMPA, en una asociación de padres y madres de alumnos, que ella el problema no lo tenía con sus hijos adolescentes, sino con su marido, que estaba hasta las 3 de la mañana enganchado. Y que claro, era un ejemplo complicado, ¿no?, de la ejemplaridad, de decirle a los hijos cuánto de equilibrio tenían que poner en su vida digital si su propio marido prolongaba las jornadas laborales. En su caso era una adicción laboral amplificada por la adicción digital. Bueno, algunos datos, planteamiento de lo que es un libro breve. Efectivamente, yo hablé en su día con Manuel y Carlos que tenía que ser un libro divulgativo, que llegara a todos de manera sencilla, que en la primera parte trata de poner algunos fundamentos teóricos muy sencillos y después la aplicación práctica, incluso con recursos, recetas que aplicarlas casi a cada uno, ¿verdad? Pero aparecen también propuestas, como dice el subtítulo del libro, para sobrevivir a la adicción digital, analizando el propio concepto, que es un concepto polémico, entre otras cosas porque aunque ya ha llegado antes la verdad de hecho que de derecho, hay mucha gente que no la reconoce todavía. Como veremos a continuación, el primer centro con esta denominación de terapias para adicciones digitales en España se ha abierto este verano en Madrid, primero como tal, ¿no? No hay ningún otro donde aparezca la denominación de adicción digital, entre otros casos porque a nivel médico no se reconoce. Se reconocen otras adicciones que son colaterales, son vinculadas, pero esta no se reconoce. No pensaba tener a tu público eclesiástico, no lo he puesto por esto, pero el cambio de época me viene perfecto para arrancar lo que voy a contar sobre el libro. Son 2 imágenes tomadas con el mismo tiro de cámara en el cónclave de la elección del Papa Benedicto XVI en el año 2005 y abajo, en el año 2013, una elección del Papa Francisco. Un tiro de cámara al final de la Via Conciliazione. Creo que hace falta explicar poco, como en el juego de las 7 diferencias, cuál es la diferencia entre una y otra, ¿no? La semana pasada, efectivamente, que presentábamos el libro en mi universidad, comenzábamos con esta imagen y con el anuncio de IKEA. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de verla, luego hablamos del anuncio de IKEA, familiarizados, que va exactamente sobre esto. Nos hemos puesto de acuerdo, desconectarse para conectar, como una propuesta para estas Navidades. Bueno, yo pensaba, estuve hace un mes por última vez en una audiencia con el Papa, con profesores de la universidad, que si tuviera que seguir la serie 2005, 2013, 2018, la foto sería distinta. Pensé, por primera vez me di cuenta hace un mes en la plaza de San Pedro que, por supuesto, la mirada ya no es directa a la sede de Pedro, ya no es a través de las pantallas, sino que la gran mayoría de la gente que estaba abajo, que abarrotaba la plaza un miércoles, se hacía un selfie mientras el Papa pasaba por detrás. Y tenemos un tercer modelo sobre esos 2 anteriores. Ya habían dejado de mirar con un sentido y con una dirección hacia un sitio.
corazón ya no estaba, era el ombligo eran ellos y el Papa pasaba por detrás, todo el mundo se hacía el selfie, se ponía la pantalla, incluso con el palo. Es más, los pakistaníes, son mayoritariamente pakistaníes los que venden paraguas y palos de selfie en la plaza, vendían palos de selfie. Como no llovía, lo que vendían eran palos de selfie, para que la gente lo colocara junto a su teléfono móvil. Un cambio de modelo, como repite también el Papa y otros muchos autores, en un cambio de época más que una época de cambios. Bueno, algunos datos para empezar, para hacer el diagnóstico, cuál es la situación en España y algunas propuestas de solución con la adicción. Entre los datos más recientes que tenemos en los últimos meses de los estudios de revistas científicas sobre comunicación y adicción, quizá algunos les puedan sorprender, aunque no aparezcan en pantalla se los voy contando. Datos de España. Los españoles miramos el móvil 150 veces al día, de media. Eso significa que si los que estamos aquí pensamos que nosotros lo hacemos menos, hay gente que lo hace mucho más. Es una media. Una media de 150 veces al día. El mismo estudio publicado en una revista científica de comunicación, nos dice que no podemos estar más de una hora sin mirar el teléfono móvil. El último, que no está en el libro, no está recogido, es de hace 15 días, de la Asociación de Investigación de Medios de Comunicación en España. Ya nos da un dato sobre adolescentes de 14 y 15 años que sube el tiempo de exposición diario a las pantallas como 7 horas. 7 horas diarias. 7 horas diarias. Pensé que nos alarmaba hace unos años 2 horas y media, 3 de televisión. Bueno, ya no tiene sentido hablar de televisión, hablamos de sociedad de las pantallas, entre otras cosas porque nuestros chavales no ven televisión, la vemos nosotros, ellos lo ven a la carta, ven los contenidos que llevan en el bolsillo y todo eso cuenta para las horas de consumo. Por supuesto la serie que ven en Netflix, pero por supuesto el aula virtual que tienen y con la que se trabaja en el colegio. El otro estudio que está mencionado ahí, que es del año pasado, es un estudio hecho a medias por una compañía consultora junto con Phone House para la DGT, que son los datos sobre los que se ha basado la campaña de la Dirección General de Tráfico de este año, cuyo eslogan de hace 6 meses aproximadamente, si recuerdan, era: si miras el móvil de vez en cuando, solo verás la carretera de vez en cuando. Es decir, han dejado de poner el acento en las adicciones de sustancia para pasar a las de conducta, y en concreto han dejado de poner el acento en cuánto bebemos para poner el acento en cuánto whatsappeamos cuando vamos al volante. El 59% confiesa no esperar al destino para leer el WhatsApp, es decir, que los lee mientras va conduciendo. No hay más que ver cómo está la M40 o la M30 estos días, cuando estén atascados, miren a un lado y a otro. Seguro que encuentran a alguien que está whatsappeando, si no lo hacen ustedes. Y el 49% confiesa haber escrito WhatsApp mientras iba conduciendo. Mientras va conduciendo, mientras va al volante. El 95% de los chavales a partir de 13 años tiene un dispositivo móvil, y prácticamente en torno al 90% también utilizan WhatsApp como la principal aplicación. Bueno, datos para empezar. Datos para la alarma, ¿no? Datos para el diagnóstico y una propuesta equilibrada. El libro no es alarmista, en ese sentido el libro comienza exponiendo los datos, comienza además colocando de principio una tesis, que es la de que yo creo firmemente en que en el futuro que nos llega vamos a ser mejores personas y mejores profesionales si somos capaces de integrar las ventajas que el mundo conectado nos otorga. Si somos capaces de integrarlas equilibradamente en nuestras vidas. No se trata de al modo ludita ir pensando que las máquinas son el origen de todos nuestros males, sino obviamente cuáles son las decisiones humanas, qué es lo que hacemos con esas máquinas. La situación es tal y de tal crecimiento que efectivamente en algunos países, en España se está hablando del derecho a la desconexión. El gobierno está dándole vueltas a un derecho a la desconexión que ya dejó un proyecto de ley medio enhebrado el Partido Popular. Todavía no sabemos, con la situación convulsa y otras prioridades, como pueden imaginar, pero el derecho a la desconexión está ahí. Consiste en el derecho, a tener los empleados a no tener, resumiendo, no tener que contestar al WhatsApp que le manda el jefe fuera de hora. Que no solo supone un alargar la jornada laboral, sino una carga importante de estrés anticipatorio, es decir, la cantidad de gente que tiene un montón de notificaciones, entre ellas las laborales, que está esperando que le llegue y está en un estado de nerviosismo constante para... Bueno, veo a dos que asienten, pues es así, digo que conocemos que el WhatsApp llega, ¿no? Y si somos jefes, llega de nosotros hacia los empleados, es decir, se ha estirado de tal manera
que lo de las 8 horas para trabajar, 8 para dormir, 8 para el ocio, pues se nos ha desequilibrado de forma importante por este lado, ¿no? Bueno, los datos son tales, y tal alarma se está creando también en el nivel teórico, la gente que se dedica a estudiar, que estamos viviendo en los últimos años, los últimos 2 años, una proliferación de libros que se han ido al otro extremo. Al extremo de entender que hemos sobrepasado todos los límites, todas las líneas rojas, y por lo tanto lo que se trata es de decir ya, desde hoy mismo, de cuanto antes nos quitemos de redes sociales y de los dispositivos móviles que no están más que haciendo empeorar nuestra vida. Cito de principio en el libro comienza poniendo como ejemplo encima de la mesa la paradoja que supone que los grandes directivos de las empresas tipo Google, tipo Instagram, les hayan limitado al máximo a sus hijos el consumo de tecnología cuando no prohibiéndose directamente, ¿no? Algo así como, esta mercancía que yo vendo que es tan buena, es buena para todos menos para los míos que no la quiero. Bueno, esta idea de inicio, de los datos que parecen arrasar, que parecen ir todos en un mismo sentido, nos convierten en narcisos digitales, en gente que se mira demasiado al ombligo, en selfies mientras pasa el Papa o otro cualquiera por detrás, ha suscitado una reacción, digo, en los últimos 2 años, de cantidad de libros. Cito solo 2 para que se hagan una idea. El libro de Jagon Lanier es el padre de la realidad virtual. Es un tipo muy curioso que habrán visto incluso en los últimos meses en las marquesinas madrileñas con unas rastas, tipo Bob Marley, que protagoniza la portada de la revista Telos, la revista que ha sido Fundación Telefónica, una revista histórica del mundo de la comunicación y la sociología, que ha vuelto a editarse ahora. Bueno, le han traído ahí al edificio de Gran Vía. El día que lo inauguraron eran unos cuantos más que hoy, estamos allí 500 personas intentando ver a Lanier. Lanier era uno de los que dice que a sus hijos, por supuesto, no ven un solo dispositivo móvil y que espera que no lo vean hasta que no tengan 20 años por lo menos, cuando le pidan permiso. Es uno de los desencantados. Acaba de publicar un libro traducido al español por Debate que se titula 10 razones para abandonar tus redes sociales de inmediato. Hoy mismo. No es un libro de autoayuda, aunque pueda parecer por el título. Es un libro con peso, va dando estudios, confrontando estudios con la práctica, diciendo qué tipo de vicios, en un sentido más clásico, de adicciones, de hábitos de decidir mal, nos llevan en el caso de los dispositivos móviles. Solo por citar uno segundo, que ha sido bestseller en Alemania. Hace semana y media estuve en Alemania presentando el libro con un amigo que me invitó en las misiones católicas de Alemania. Allí también éramos 300, hay muchos católicos en Alemania, fundamentalmente latinos, en la parroquia de San Nicolás, y la mayoría conocían el libro. El libro se llama, es de un psiquiatra alemán, se llama Demencia Digital. En este caso, desde el punto de vista, también acaba de ser editado en España, desde el punto de vista psiquiátrico, pone a las claras cómo va el abuso del dispositivo móvil, el consumo, va erosionando algunas habilidades sociales que se empieza a ver de manera muy clara en la educación secundaria e incluso universitaria. Por ejemplo, la falta de habilidad para resolver conflictos, para mirar a los ojos, para establecer una conversación, lenguaje superfluo, cuando no lenguaje absolutamente perdido, sin incapacidad de transmitir una idea mediante sujeto, verbo y predicado de manera directamente. Las variables, cuanto más consumo de dispositivos móviles, más efectos directos existían también sobre la psique de los individuos con patologías desarrolladas, patologías de las que él habla y que van desde la hiperactividad, por ejemplo, los famosos trastornos de hiperactividad, hasta las fibromialgias, la relación, las famosas nuevas enfermedades de la posmodernidad, hasta que te duele todo, pero no sabes muy bien qué te duele, y es un cajón desastre, ¿no? Que termina desde el punto de vista de la psique, ¿no? que es una acumulación de malos hábitos, incluido con mucho estrés, ¿no? Con mucho estrés y con consumo compulsivo de dispositivos móviles. La primera parte del libro trata de fundamentar esto. No te preocupes, Carlos, no lo vemos, lo cuento. En la segunda planteo los extremos también.
fenómeno de los hikikomoris, es una palabra de importación japonesa. Hikikomori significa estar recluido etimológicamente. Este es el de la NIA. Los hikikomoris son jóvenes, en su mayoría jóvenes entre 15 y 30 años. En Japón van casi por 2 millones de personas diagnosticadas, realmente 1.300.000 diagnosticadas, y se considera que hay otros 700.000 a los que no es fácil llegar al diagnóstico. Son individuos con un aislamiento social agudo, que han permanecido, para entendernos rápidamente, encerrados en su habitación sin otra vida que la vida online durante al menos 6 meses para que sea diagnosticada la patología, y a los que le dejan la comida en la puerta, tal cual. Puede parecer algo, bueno, en el libro tiro del hilo de la imagen de la caverna platónica, porque parece estar escrita para nuestros días. O sea, individuos atados de pies y manos que miran hacia una pared, las sombras pasan por detrás, y que claro, cuando a alguno le sacan y les arrancan de allí, pues lo primero que les sucede es que el sol les deslumbra, hace daño en los ojos. Es imposible que se puedan incorporar de manera natural a la vida mejor, ¿no? a la vida de fuera. Estos hikikomoris, que puede parecer un caso quizá por lo típico de la sociología, de la política también japonesa, ¿no? Pues es un fenómeno creciente entre nosotros. En el año 17 se diagnosticaron unos 220 aproximadamente casos en España de aislamiento social agudo. En el libro hay una parte en la que hablo de estos muchachos, en su mayoría jóvenes, pero vamos, también hay gente de mi edad, ya no tan joven, que reconoce, se cuenta la historia, y algunas muy graciosas, por no decir de estas que son tragicómicas, te ríes por no llorar. Gente con su trabajo, con su vida estructurada, que ha hecho crack a partir de un determinado momento y que es incapaz de dejar el Fortnite. Fortnite es un juego muy conocido para los más jóvenes, que se juega online de forma compulsiva. Nuestros adolescentes juegan de forma compulsiva online, y que le llega a decir a su mujer, dice, bueno, es que en este momento yo no puedo abandonar la fortaleza depende de mí, si no entran los bárbaros. Ya, pero es que tienes que ir a trabajar, que es como en el chiste, es que eres el jefe, es que tienes que madrugar, tienes que levantarte, y no se levanta. Entonces, yo empiezo a ver, dice la mujer, síntomas de una especie de Alzheimer digital con 45 años. Una serie de síntomas preocupantes que serían increíbles si no estuvieran puestos sobre un papel en blanco y negro y tuvieran un nombre y unos apellidos. 2 millones aproximadamente en Japón. El otro extremo, la gente que ha decidido salir de la habitación, la mayoría por un uso disparatado, un abuso y una adicción, son aquellos que son abstemios digitales. En su mayoría, digo, llegados desde el hartazgo, y que es un fenómeno mucho más minoritario, pero también creciente entre nosotros. Tienen un libro del profesor Enric Puig, que cito también. Este ya tiene un año y medio, donde nos cuentan 10 casos. Este es un libro testimonial, este es un libro más divulgativo, en el mejor sentido de la palabra, donde nos cuentan 10 casos de 10 adultos que decidieron cambiar su vida radicalmente cuando la vida digital les dio una bofetada. Es decir, cuando su mujer o su marido, dependiendo de los casos, le puso la maleta a la puerta. Dijo, hasta aquí hemos llegado. Si sigues jugando al Fortnite, pues tenemos que plantearnos algunas cosas, ¿no? Si quieres, como le decía, si quieres empezar, vamos a terapia juntos, pero hay que ir a una terapia, ¿no? Porque te pasas, en algún caso, 15 horas al día en las pantallas. Bueno, pero ¿cómo es posible? Esto no es posible, esto no es real. Sí es real, insisto, sin alarmar, sí es real. Lo contaba el otro día también, pues un caso muy reciente. Mi hijo mayor, el de 14 para 15, tiene móvil, ha sido el último de la clase en tenerlo, y tiene grupo de WhatsApp en clase, igual que nosotros tenemos el grupo de los padres, ellos tienen el grupo de la clase. Aunque le molesta, se lo revisamos. Creciente la confianza, si no nos da ningún motivo. Como yo digo, como yo soy responsable subsidiario de lo que pueda suceder, ahí puede haber de todo, pues de momento lo reviso yo, porque además lo pago yo. En el tira y afloja lo va llevando mejor, un año después. En la revisión le digo un día, Ángel, he estado viendo el WhatsApp, del grupo de WhatsApp, y sin entrar, ya hablaremos otro día de cómo os habláis, de las formas obscenas de las que la gente se habla, y de los temas de los que habláis, es decir, prácticamente ningún tema serio. Digo, me sorprende que anoche había conexión de varios de tus compañeros entre las 3 y las 4 de la madrugada.
Y Ángel, un poco rojo, me dice, yo no camino. No, he dicho tú, además, en tu caso sé que el móvil, a no ser que me estés engañando con otro, en tu caso el móvil duerme fuera del dormitorio, no está en otro sitio donde el nuestro. Digo, pero, dice, no, papá, no es un caso aislado, son varios, ¿no? Varios en este cole y varios en el anterior, cambio de cole este año. Es un fenómeno muy extendido entre la gente de mi edad. Digo, y por el día que hacen, dice, por dormirse en clase o no ir. Porque, como decía mi abuela con mucha sabiduría, el que tiene buena noche no puede tener buen día. Ha estado dedicado a otras cosas por la noche, no puede por la mañana ir a clase, empezando por ir a clase. Bueno, los abstemios digitales en un momento hicieron crack, ¿no? Y decidieron volver al otro extremo, ¿no? al otro extremo. ¿Qué hace el libro a partir de aquí? Voy concluyendo. Una propuesta equilibrada que parte del concepto clásico muy aristotélico de virtud, hábito de decidir bien, una propuesta equilibrada que además utiliza una analogía, como ven ahí, con el mundo de la dietética, de la dieta, mezclando dieta y ética, para puesto que estamos saturados y el cuerpo se nos ha hecho autoinmune, pues ir reintroduciendo, pararnos, ir reintroduciendo algunos alimentos, quitando otros, quitando los michelines que nos sobran, ¿no? Para eso el libro propone algunas pautas muy concretas, comenzando por distinguir uso, abuso y adicción. No es fácil, hay veces que no son compartimentos estancos, y además el problema fundamental, a mi juicio, de la adicción digital es que se está socializando de una manera muy precipitada y es potenciadora, potencia otras adicciones ya existentes, de tal manera que uno se encuentra con chavales en la universidad que se han hecho adictos, hablo de gente que tengo entre los míos, o sea, que al juego online o las apuestas deportivas, pero online, a través de la red. Pornografía online, compras online, y como la adicción digital, pasar un exceso de tiempo, un abuso que termina en muchos casos en la adicción, ha potenciado otras adicciones de base, ¿no? Y absolutamente socializadas. Si hablamos de que el alcohol está socializado en España y no hay fiestas sin alcohol, y parece que no hay fiestas sin botellón, incluso a determinadas edades, todos vamos con el revólver en la mano y solo unos pocos frikis extraños pues no tienen Netflix, no tienen WhatsApp, pues son los últimos de la clase, pero todo el mundo lo tiene, ¿no? Bien, a partir de aquí se hace un recorrido por el uso, que es, yo creo, la categoría más sencilla de entender, la más difícil de aplicar, pero la más sencilla de entender. Es un medio y, por lo tanto, nosotros somos los que controlamos. Nuestra inteligencia está en pleno esplendor y la voluntad no está dominada. Es decir, lo utilizamos para multitud de aplicaciones. Para llegar, no me acordaba dónde estaba la calle Conde de Aranda, al 20, pues para llegar al 20. Y lo guardo para que el profe me diga que hay una página estupenda donde, pero vamos a hacer después de la clase, no ahora, el valor de la espera, nos lanzamos todos para después y lo consulten, ¿no? El abuso, donde sostengo en el libro, a partir de los últimos estudios, que es un problema frecuente, en el que estamos, como he dicho al principio, sumidos muchos. Yo lo reconozco que lo estaba, y de las 5 horas y pico de pantallas he conseguido dejarlas en 2, en mi experiencia personal, y me va mucho mejor. Desde una primera confrontación con la realidad, es decir, cuánto estoy consumiendo. Hay aplicaciones que te lo permiten, en el libro menciono algunas. Moment, por ejemplo, te bajas una aplicación. Con mis alumnos lo hago a principio de curso. ¿Cuánto creéis que consumís? Ninguno pasa de 2-3 horas. La realidad son 5 o 6 cuando se confrontan durante una semana y sabiendo que están vigilados. No son capaces de bajar el uso de 5 o 6 y hay picos de 11-12 horas en alumnos universitarios. Primero, saber cuánto estamos consumiendo, si es un uso que no produce ninguna disfunción sobre lo que estábamos haciendo hasta ahora, sobre nuestra vida normal. El abuso, evidentemente, si uno esporádicamente lo coge conduciendo, si tiene todas las alertas activadas y se convierte en un semáforo casi con las lucecitas andantes porque le van pitando todas, entonces está pendiente de todas. Si va por la calle con la cabeza baja y, como decía irónicamente el otro día uno en Twitter, dice, hoy se ha chocado uno conmigo por la calle y no iba mirando el móvil. Una cosa, es que van mirando el móvil, es que nos chocamos todos por
por la calle, ¿no? Entonces, bueno, síntomas de abuso. ¿Alguna vez has estado en una conversación importante con otra persona, te has puesto a mirar el móvil mientras lo has hecho alguna vez? ¿Has tenido la experiencia de estar con tu mujer, tu esposo, con tu esposa, con tu hermano, con tu hermana en casa, en el mismo sofá, incluso viendo varias pantallas al mismo tiempo y diferentes pantallas? El fenómeno de la hiperpantalla, la televisión social, por ejemplo, además hace la que la televisión sabe que ha perdido la guerra. ¿No? Entonces, se engancha a las redes y nos propone programas que se abren al consumo inmediato de las redes, de tal manera que hay que estar viendo el programa mientras estás conectado a múltiples redes al mismo tiempo. Eurovisión, por ejemplo, pues hay que estar riéndose o votando o comentando el vestido de la cantante ucraniana en la aplicación que tengamos de bajar o en la red social, mientras estás viendo otra pantalla al mismo tiempo, e incluso hay juegos online para ir haciendo un concurso paralelo. Esa es la pantalla sobre la pantalla. Y por último, la adicción. No hace falta ser demasiado cenizo para pensar que va a crecer en cuanto se le ponga nombre a las cosas. Por desgracia está siendo un éxito, ya el centro de terapia es público en Madrid en solo 3 meses. La adicción entra en juego cuando la voluntad está dominada, es decir, cuando yo entiendo con mi inteligencia que algo es bueno para mí, pero en entendiendo que es bueno no puedo ir hacia ello. No, si ya sé que es bueno ir a clase, pero no me levanto porque me quedo jugando al Fortnite. O al revés, he comprendido que es malo para mí, es malo fumar o es malo este chico que no me conviene, pero a pesar de eso voy hacia allá, porque no puedo no ir. Ya entiendo que me distraen las pantallas y mi rendimiento escolar ha bajado, pero es que se ha convertido en una extensión. Entonces la saco compulsivamente. Y no puedo no sacarla. Y las mismas características que suceden con otro tipo de adicciones, más la potenciación de las demás que estamos viendo, suceden aquí. Síndrome de abstinencia, la famosa, se empieza a hablar en el libro, se habla nomofobia, parte de un acróstico inglés, no mobile phone, es decir, la incapacidad de estar sin conexión, de tal manera que la gente que se ha olvidado de este tipo, que se ha olvidado el móvil en casa, tiene que volver porque si no va a poder pasar el día sin el móvil. Lo va a poder pasar perfectamente, pero no puede estar conectado. No puede pasar el día con el reflejo que tiene en su actividad laboral sin consultar su correo 30, 40, 50 veces, de forma constante, saliéndose de lo que está haciendo y volviendo. Bueno, mayor dispersión. En este caso, la adicción, cuando efectivamente esa voluntad está dominada y hay que empezar un proceso de reparación. Con ellos concluyo, y hay algunos indicadores de problemas de alimentación digital y algunas pautas en la última parte del libro para sobrevivir a esta adicción. Me peleo en las últimas partes del libro con los autores, que hay que ser honrados, dicen que no existen, intentan defenderlo, que es una adicción que no existe como tal y que somos demasiado apocalípticos, utilizando el término de Umberto Eco de apocalípticos e integrados frente a la tecnología. No lo creo así y bueno, en la última parte planteo que cuando el uso se ha convertido en un abuso e incluso en algunos casos que cada vez nos vienen más, incluso padres de universitarios, pasa una idea en la Francisco de Vitoria, este año llevamos el curso desde septiembre, 3 padres, tengo de mis alumnos que son 400, indicando que es un problema grave en sus hijos, el tema de la adicción digital que hayan venido. Hay que pararse, hay que hacer un buen diagnóstico, hay que hacer ese proceso de desintoxicación, volver, si uno quiere volver, si no quiere convertirse en los del libro de Enrique Puig, irse al campo, y sin ellos, que es una opción. Yo le digo en el libro que en fin, me dedico a la comunicación y no es la mía, pero que admiro mucho a los héroes contemporáneos que son capaces de, lejos del mundanal ruido, pues hacer un Fray Luis de León, pues estupendo. Y por último, reactivar la vida offline. Una última cuestión sobre este punto que, bueno, si Dios quiere será motivo de otro libro, de otro artículo en el futuro. Cuando me preguntan, que además es una pregunta, reactivar la vida offline es reactivar, aumentar las actividades sin pantallas y las relaciones personales, las relaciones de toda la vida que dicen los mayores, ¿verdad? Una de las preguntas con las que más me encuentro, con ello termino, en las charlas a padres es ¿a qué edad? ¿A qué edad? ¿Hasta qué edad aguanto? ¿A qué edad resisto? Porque ya empieza a ser generalizado la clase, que es el regalo de primera comunión. Entonces, claro, estamos oyendo a la policía que hasta 16 años no, en WhatsApp, por la comunión son 8, 9 años, ¿no? Claro, además
más lo que significa, nos estamos resistiendo, pero somos los últimos de la clase, ¿hasta cuándo? Bueno, es futuro para al menos para un artículo, ya veremos si para una tesis doctoral, futura o un doctorando, pero hay una correspondencia entre aquellos alumnos, aquellas personas a los que se les ha retardado la incorporación, 14, 15, 16, ya mucho más, ya no puedes ir. Los Reyes han dicho que las suyas no lo tienen y que ha sido un refuerzo en los últimos meses, y Raúl, el jugador del Real Madrid, pero es muy difícil encontrar a mucha gente más. Y que han potenciado las actividades fuera de las pantallas, es decir, son chavales que conocen el campo, se han llenado de piojos, una granja, han ido con su padre a jugar al fútbol, incluso a ver el fútbol directamente, no solo en la pantalla, que conocen un hospital por dentro, han entrado alguna vez, tienen un poco de vida fuera de las representaciones, porque nos parece increíble, pero para mucha gente de las generaciones que nos llegan, la vida es representación, la vida es representación, en un porcentaje altísimo, altísimo. Y cuando discuto esto con los alumnos, les digo, la caverna nos dice que la realidad se nos da por representaciones, pero no toda la vida es representación. Una de las lecciones, hay que salir. No toda la vida se nos da por representaciones. Y hay cavernas, algunas oscurísimas en el mundo, pero no todo el mundo es una caverna. Y a lo mejor hay que pensar que estamos en una, alguno. Bueno, pues cuanta más vida de este tipo han tenido antes de entrar, porque una vez que se entra hay que poner diques y está el padre ahí y filtros, pero la realidad es la que es. Vamos hacia más grupos de WhatsApp. Mejor es su vida equilibrada con las pantallas, mejor rendimiento, por supuesto, escolar, mayor capacidad de relación, mayor capacidad verbal, de resolución de problemas lógicos, etcétera, etcétera. En casi todos los casos que hemos visto también en la universidad y en secundaria, con pequeñas muestras todavía, ¿no? Pero ¿por qué? Pues porque si han sido bien arraigadas ese tipo de actividades, aunque este tsunami digital corre el riesgo de arrasarlas, no se las lleva todas. Aquel que tiene la vocación desde pequeño de leer los libros y ir a la biblioteca, sigue yendo. Y sigue compatibilizando el ebook con el libro analógico. Las dos. Aquel que sabe que no cambia el correr con su padre por el retiro por una partida de Fortnite. No la cambia. Puede pelear para hacer las dos cosas, pero no la cambia. Y claro, los diques y las resistencias son mucho mayores que en aquellos casos que no los ha habido. Y cuando no los ha habido y toda su vida, en años tan decisivos, unos de chavales con 7, 8 años ya sin ningún control, los famosos niños llave en Madrid, ¿no? Que van con la llave colgada al cuello y consumen a placer todo lo de la nevera y todo lo de las pantallas, pues verdaderamente es mucho más complicado a poder afrontar una vida equilibrada, una dietética digital ajustada, que me temo, espero equivocarme, no va a ser solo una cuestión de unos cuantos que nos dediquemos a esto, a pensar, ni siquiera la Dirección General de Tráfico, ni siquiera los profesores, sino una pequeña alarma de salud pública en los próximos años, porque todo parece que los indicadores nos llevan hacia ahí, y como sustancia adictiva, es decir, la tecnología se puede diseñar para ser adictiva, de hecho hay mucha que se crea en esta línea, por eso los grandes gurús lo saben y apartan a sus hijos, o también se puede también se puede diseñar para enriquecer las relaciones humanas. Ahí los que nos dedicamos con pasión a la comunicación tenemos todo un camino para desarrollar, crear una tecnología que propicie el encuentro personal y que no lo anule, ni lo arrase, ni nos convierta en unos consumidores consumidos, que es, al fin, la triste imagen del muchacho recluido en sus pantallas, con muy poca vida fuera de ellas. Muchas gracias y a disposición.